tiene que reunir determinados requisitos, que son esos requisitos están en la pantalla. Vos recibiste el trabajo, Agus, en el grupo de WhatsApp. Sí, profe, en realidad estoy viendo ahí que sí, lo recibí, no lo abrí, pero estaba viendo que estaban poniendo todas las preguntas, pero no entendía por qué. Ah, bueno. Bueno, la idea es subir todas las preguntas al grupo de WhatsApp. Digamos que lo tenemos ahí, digamos, al WhatsApp como un, si se quiere, digamos, como un ayudante, ¿sí? Como para después, digamos, yo subirle las preguntas, ver los grupos, subirle las preguntas y darle a cada grupo una pregunta o dos preguntas para que ustedes hagan este ejercicio, ¿sí? El ejercicio de colarlas, de tamizarlas, de verlas, de analizarlas. Esto, digamos, con el protocolo, digamos, que le hemos puesto ahí basado en la bibliografía, ¿sí? Variables, espacio, tiempo, población. ¿Entiendes, Agus? Sí, profe, gracias. Igual, chicos, como decíamos al principio de la clase, este es el momento, digamos, que ustedes se pueden equivocar de todas las formas y de todos los colores, ¿sí? Porque de eso se trata, digamos, para ir logrando la pregunta, no se va a lograr, digamos, que es muy difícil que la primera pregunta quede como pregunta. Las preguntas llevan todo un trabajo, ¿sí? Un trabajo de análisis, un trabajo de conceptualización, un trabajo de marco teórico, de conceptualizar cada una de las palabras que yo nombro, un trabajo de estudio, digamos, de en qué punto está, digamos, esta investigación, si ya está hecha, si, cuáles son los resultados, cuáles son las formas, digamos, que yo tengo, digamos, para que esta investigación, digamos, sea viable, ¿sí? Los recortes que estoy haciendo, porque por ahí recién estábamos hablando con el ejemplo de Pablito y su grupo, que la pregunta tiene una intencionalidad buenísima, ¿sí? Pero, digamos, es un universo que es muy complicado abarcar. Sí, yo por ahí lo que pensaba era que la mayoría vamos a hacer hincapié en lo que es la pandemia hoy en día, ¿no? Y si hay un proceso de aprendizaje dentro de ella. Pero ¿cómo abordar eso si ni siquiera creo que hay un estudio acerca de eso porque es lo del presente? Tal cual, Agus, tal cual, tal cual. Habría que ver, digamos, cuáles son los estudios, digamos, que se le acercan a este tipo de investigación, ¿sí? Teniendo en cuenta por ahí otro tipo, digamos, de problemáticas que hayan generado, digamos, una pandemia, digamos, si bien no a nivel global, a nivel regional, ¿sí? Y a nivel, digamos, por ahí de país o de ciudad, ¿sí? Porque volvemos a caer, digamos, en el tema de la pandemia. Y yo pienso la pandemia como como la pandemia mundial, ¿sí? Es imposible hacer, digamos, un estudio porque, digamos, la muestra es mega, ¿sí? Entonces, por ahí, digamos, si bien yo tengo la intencionalidad de el aislamiento, por ahí ir buscándole la vuelta, ¿sí? Por ahí ir buscándole la vuelta para trabajar en las situaciones de aprendizaje en situación de aislamiento. ¿Sí? Y en ese buscarle la vuelta también le voy buscando la vuelta a nivel recorte. ¿Sí? Aislamiento en Argentina, aislamiento en Neuquén, aislamiento en Plotier, aislamiento en mi barrio, aislamiento en mis compañeros de comisión, aislamiento, como decía hoy, en un grupo de familias. ¿Se entiende por dónde va? Estaba hablando con Agus de un tema, pero bueno, es para todos, ¿sí?
No sé, Rubén, si querés comentarle también algo no, del deporte. a ver si podemos investigación de la pandemia, pero relacionada con la educación física, lo que vamos a hacer nosotros. Tratar de hacer una investigación, porque la pandemia puede atacar muchos puntos, los psicológicos. Bueno, ver cómo podemos hacer una investigación que tenga relación con lo que somos nosotros. O sea, hablar de la pandemia en relación a la nutrición, no somos nutricionistas. Hablar de la pandemia en relación a lo psicológico, no somos psicólogos. Bueno, ver cómo podemos tratar de que nuestro trabajo esté bien encaminado a lo que vamos a hacer nosotros, futuro propio de educación física, y tratar de encarar la investigación desde ese punto. Está difícil, ¿cierto? Quizás uno podría preguntarse, en este caso de esto de la pandemia y de educación física, si sirve o no la materia de educación física para un caso de pandemia. ¿Qué aportes dio la educación física para transcurrir en una pandemia? Quizás buscar algo más o menos relacionado en una población justa. ¿Sí? Parece que quería hablar Marcos. Sí, profe. Quería por ahí abordar justo la problemática que compartimos con mis compañeros. Nosotros tomamos como un tema la fuerza en niños en la pandemia. No sabíamos si era válido, porque sabíamos que casi todos iban a tomarlo el contexto que vivimos hoy en día. Primero lo habíamos basado en otro contexto y bueno, decidimos basarlo en lo que es la pandemia, ¿no? Y hicimos como 4 preguntas. ¿Las leo? Marcos, primero y principal, Sí. el tema de la validez de los temas, todos los temas, digamos, son válidos, todos los temas, digamos, son pasibles de investigación, todos pueden ser investigados. El tema es, digamos, lo que viene después del tema, que es la pregunta, problema, que es el tema por ahí de esta clase y de las clases que vienen, ¿sí? Ver, ¿sí? Pasar, digamos, la pregunta, problema por una serie de variables, a ver si reúne los requisitos y las condiciones para ser sujeto a investigación. ¿Se entiende, Marcos y compañía? Por favor, un dedito para arriba o una manito, un emoti. Entiendo, profe. Buenísimo. Entonces te escuchamos, Marquito. Metele plomo nomás con tu pregunta. Sin miedo, ¿eh? Bueno, primero hicimos, ¿es adecuado realizar sesiones de fuerza en niños? ¿Por qué? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son sus beneficios? ¿Tiene contras? Y hoy en día, en situación de pandemia. Marcos, la primera pregunta vamos a analizar, nada más. Bueno. Repetila, por favor. Lo hicimos más general, no contextualizamos en época de pandemia. En la primera pregunta preguntamos, ¿es adecuado realizar sesiones? Marco, esto, digamos, descartamos la intencionalidad, que es la mejor de todas. Simplemente queremos escuchar la pregunta, ¿sí? Cómo es, para pasarla por los mecanismos, digamos, para que sea pregunta en investigación. Ok. Si es adecuado realizar sesiones de fuerza en niños, ¿por qué? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y tiene sus contras en esta época que hoy estamos viviendo? Perdón, en el contexto que estamos viviendo. ¿Es adecuado realizar fuerza? ¿Cómo? En niños, ¿por qué? ¿Cuáles son sus beneficios, sus contras en el contexto que hoy estamos viviendo? Listo, Marcos. ¿Cuál es tu grupo, Marcos? Mi grupo es el UNEI Vera, sí. Rocío Yáñez y Carlos Wallman. Bien, escúchame, Marcos, ¿subiste tus preguntas con tu grupo en WhatsApp? ¿No la vi?
No, ahí la subo, profe, por eso era Bueno, la dale, dale. problemática que le queríamos Subila consultar. así como están crudas, ¿eh? Porque la idea Ok, agarrar el material crudo, desmenuzarlo como para irlo mejorando. Bien, dale, profe, ahí lo mando. ni Marcos, ni el grupo de Marcos puede hablar ahora, digamos. La idea es ayudarlos a Marcos, digamos, con esta pregunta. ¿Es adecuado realizar fuerza en niños? Y a continuación, tiró en forma de pregunta también, beneficios, recordame, Marco, ¿qué más? ¿Cuáles son sus beneficios y si tiene sus contras en época de pandemia, o sea, en el contexto que estamos viviendo hoy? Bien, empezamos a escuchar a los compañeros. Lo que dijo Marcos está, lo redactado es una pregunta. Sí. ¿Qué piensa el resto? Yo siento que la redacción de la pregunta no está bien formulada. Sí. No la pregunta, sino como el tema está bueno, pero no la redacción que lo hizo. No, sí, o lo hicieron. se entiende perfectamente. Es una cuestión por ahí, digamos, gramatical o semántica. No está en juego, digamos, la importancia ni digamos, ni el tipo, digamos, de tema. ¿Se entiende lo que decís? ¿Alguien más aparte de Ceci? ¿Me podés repetir la pregunta, Marquito? Sí. ¿Es adecuado realizar sesiones de fuerza en niños? ¿Cuáles son sus beneficios y si tiene contras en épocas, en el contexto que vivimos actualmente? Sí, adecuado, sí, trabajar. Creo que eso siempre va a ser adecuado. Al hecho del, si tiene contras, por mi parte pienso que no, porque de hecho lo puedes seguir trabajando en la pandemia. Yo creo que quizás debería ser un poco más específica la pregunta. Chicos, para el resto, no para el grupo que la escribió. ¿Cuál es la unidad de observación? Los niños, creo, pero no especifica quiénes, pero niños. Bien. No tienes, tía. Los niños son, pero no piensan que los niños es muy amplio, Sí. porque no es lo mismo un chico de primer grado que uno de séptimo grado. Entonces, ¿no le parece que la pregunta no tiene una unidad de observación que sirva para poder investigar hoy por hoy? Ni tampoco tiene espacio y tiempo. También tampoco tiene espacio y tiempo. Bien. Lo que sí creo puede tener variabilidad. O sea, ¿Cuál sería la variable? lo que él decía, las otras preguntas que no me acuerdo. ¿Y beneficios? Exacto. ¿De qué? Del tema fuerza. Bien. Entonces acá tendría que definir que la fuerza, cómo se mide si es beneficio o no. Pero bueno, acá analicemos, como decíamos con César, estos puntos de si está bien redactado, si tiene variables, si tiene tiempo, y bueno, ayudarlo a ver esa pregunta que está bien encarada, darle un orden. Bien. ¿Cómo podría él determinar la unidad de observación? ¿Se escuchó? O mejor dicho, la unidad de observación. Chicos, la unidad de observación está
totalmente complementada, cumple, no cumple o no cumple nada. Yo estoy hablando en relación al trabajo práctico. Cumple medianamente. Cumple medianamente. Cumple medianamente. Aparte, chicos, algo que por ahí, digamos, está con el punto 1, es como que la pregunta, como decía por ahí Ceci, a nivel gramatical o semántico, arranca de una manera y después termina con un par de preguntas, ¿sí? ¿Es adecuado realizar fuerza en niños? ¿Es beneficioso? ¿Cómo trabaja esto? Digamos, es como que son 2 o 3 cosas, ¿sí? Digamos que no se descarta por ahí la intencionalidad, pero es... Sí, Marcos, te escucho. Yo lo escuchaba. Ah, bueno. Es una pregunta y después tenemos que mostrar con hechos que lo que yo digo ¿No tendría que, bueno, primero reducir las edades y después como especificar a si es alumnos o si es gente de Neuquén o para ubicarla en el espacio? Ya, pero Magalí, fíjate, en función a la pregunta, ¿pensás vos que esa pregunta, que ellos pueden resolver esta pregunta, van a tener el tiempo y los recursos para hacerlo? No estoy evaluando a los compañeros. Porque, para mí sí, porque hay investigaciones sobre fuerza en niños. O sea, tiene... Sí, pero hay investigaciones, pero ellos van a tener el tiempo y los recursos para ver si... No, si porque en esta situación no. Estamos todos encerrados, no pueden verificar a través de testis la fuerza de test, la fuerza de los niños, a no ser que no sé qué haga. Digo, yo no estoy cuestionando el trabajo que pienso que está bueno. Yo estoy cuestionando la pregunta. Ah, ok. Claro, a mí me parece que la pregunta como está... El trabajo está buenísimo, ¿sí? Lo que pasa es que es complicado llevar a cabo. A ese punto queremos llegar con el profe Rubén, ¿sí? De que ustedes se tienen que pensar el tema de una manera, digamos, que se puede hacer. Por eso, digamos, el tiempo y los recursos disponibles, ¿sí? Entonces, ¿cumple totalmente con el indicador? No. ¿Cumple medianamente con el indicador? Creo que tampoco. Estoy más cerca de que no cumple con el indicador. Por eso, digamos, el tema es ir pasando las preguntas para irlas mejorando. Porque esta pregunta, digamos, o mejor dicho, el tema que está buenísimo, puede ser investigado, ¿sí? Sin duda, pero hay que buscarle la vuelta para poder que esto sea factible, ¿sí? Y sin duda, digamos, que va a aportar, digamos, algo nuevo. Una cosita, chicos, pensando en el triángulo invertido. ¿Qué diferencia hay trabajar la fuerza en una clase o en una pandemia? ¿Vale la pena diferencia? Entonces, quizás, porque yo acá me estoy complicando la vida. O sea, yo quiero saber si es importante trabajar fuerza en niños. Listo. Puede ser niño de tal edad, en tal... Pero, ¿qué diferencia hay trabajar la fuerza durante una pandemia o trabajar la fuerza un año común? El No sé contexto. si vale la pena investigar eso. ¿Cuál sería el contexto? Y porque el niño se basa... Sí, perdón. El niño es muy intermitente.
y entrenar niños de edad de 8 a 12 o 13 años tiene que ver mucho también con lo afectivo del niño, lo que le está sucediendo en el momento. Soy consciente de que si el niño está contento, se puede realizar muchísimas cosas, que como bien dije es intermitente, y el chico tranquilamente va a estar divertido. Cuando se aburre o se cansa, se va a parar. En cambio, si el chico está aburrido o está con lo que fuera, no va a realizar actividades o demás. Por eso mismo el Pero ahí, contexto, y al estar encerrado es difícil. a ver, eso es ¿Qué opinás, profe? Sí, más vale todo. Yo creo que la idea de la pregunta está buenísima, de si la fuerza en niño y demás, pero creo que se la recomplicaron con el tema de la pandemia, en época de pandemia. Creo que sería una investigación súper copada y súper amplia, investigar si los niños, o sea, si es favorable hacer fuerza en edades tempranas de niños, además de, no sé, como decís vos, recortar edades, por ejemplo, como dijiste recién, de 8 a 12 años, pero creo que cuando nombran la pandemia, creo que se complicaron demasiado, pero la idea de si le sacaran el tema de pandemia, sería una pregunta totalmente copada, porque hablaría de la fuerza en niños de forma global de nacer, ¿no? Quizás faltaría un poco más de especificidad, pero nada más. Pero creo que lo que también habla Rubén es que por ahí se la complicaron mucho con el tema de pandemia, en época de pandemia, creo yo. Y yo comparto eso que decís vos, Pablo, porque también habría que investigar si la pandemia influye o no influye. Por eso, hay gente que quizás la pandemia es un desastre. Y hay gente capaz que está recómoda, hay gente que está entrenando más veces por semana porque tiene más tiempo libre dentro de la casa. Entonces es muy difícil saber si la pandemia. Me parece que la pregunta está bien, si debe trabajar o no la fuerza en los niños, pero no importa el contexto, si es en pandemia, si es en vida normal, si es en una clase de educación física, si es en un club. Me parece que el hecho de haber agregado pandemia complica la investigación. Eso comparto con Pablo. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Porque iríamos cerrando, digamos, esta parte de la clase del día de hoy. Aunque yo me voy a quedar trabajando con el profe Rubén, a ver la forma de introducir en el trabajo práctico que lo tienen por WhatsApp, irle metiendo, digamos, ir viendo primero los grupos e irle metiendo, digamos, a cada grupo preguntas, problemas. Por ahí también, digamos, sin decir, bueno, esta pregunta es del grupo de Marco, esta pregunta del grupo de Pablo, nada, van a recibir una o dos preguntas y ustedes van a hacer el trabajito, digamos, de cómo harían para, primero, bueno, calificarla, cómo está la pregunta, cómo son los requisitos. Si cumple medianamente, si no cumple. Y después, una posibilidad de mejora, que esa misma mejora la vamos a seguir trabajando con otro grupo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna preguntita, chicos? ¿Dudas? Profe. Ro, dale. Quería consultarle este trabajo que mandó, que está por WhatsApp. ¿Hay que hacer algo entonces? No. Con este. Yo lo mandé por WhatsApp para que ustedes vean los requisitos. Hay un micrófono que está abierto, chicos, que tira mucho agudo. El micrófono de Debo está conectado. De 20. Gracias. No escuché nada. Debo Pilte. Ro, tranqui con el trabajo, ¿sí? La idea era que ustedes tuvieran ese estudio de factibilidad de los 6 puntos a una pregunta. Ahora cuando yo lo suba a la plataforma,
¿sí? Va a tener Ajá. como una asignación más clara, digamos, de tarea, ¿sí? A ver, Rocío, ¿vos Bien. con qué grupo estás, Rocío? No, yo estaba con el de Marcos, Bueno, nada, con el de Marcos. tu grupo, ¿sí? Tu grupo va a recibir otra pregunta que no es la de ustedes, ¿sí? O dos preguntas, Bien, y las van a trabajar a modo de trabajo práctico, a modo de tarea. Ese sería, digamos, bien, el TP. el trabajo. Bien, ¿Está? gracias, profe. No, de nada, Sí. Ro. Dale. ¿Alguien más, chicuelos? Profe, yo Profe. tengo una consulta. Oh, bueno, profe. Yo, profe. Yo levanté la mano. Profe, Sí, ¿puedo hablar? Soy Débora. sí, Debo. Profe, le quiero hacer una pregunta porque nosotras con el grupo no son nuestras preguntas porque nosotros hemos hecho como ítem las preguntas. Los 3 problemas lo hicimos como un ítem y a cada ítem le hicimos preguntas. No, Debo, no hay problema. Vos mandame eso que me estás diciendo. Debo meterlo en el WhatsApp, Sí, que yo lo levanto. sí. La idea es que todos, ¿cómo se llama? Metamos lo que hayamos trabajado, digamos, en el WhatsApp, así yo lo redistribuyo para que ustedes sepan qué es lo que tienen que trabajar. Ah, bueno, ¿Vale, vos? bueno. Sí. Vos mandame lo que haya trabajado en el grupo de WhatsApp y yo en el transcurso del día le doy forma y le voy subiendo, digamos, la posibilidad. Bueno, chicos, le mandamos un saludo inmenso. Nos gustó muchísimo trabajar con vosotros y un poco este es el formato que estamos buscando, ¿no? De que vayamos intercambiando opiniones, de que vayamos leyendo y que vayamos puliendo, digamos, determinadas cuestiones en relación a esto que seguramente, digamos, será súper novedoso para ustedes. Les mandamos un abrazo grandote y nada, tenemos el grupo de WhatsApp, digamos, como para ir relevando preguntas y dudas. Así que a seguirse cuidando, ¿sí? A seguir cuidando lo que tenemos al lado, ¿sí? A gestionar las emociones negativas cuando nos asaltan, ¿sí? A contar hasta 10 antes de pelearnos con papá, con mamá, con hermano, con tío, con novio, con novia, ¿sí? Tranqui, ¿sí? Estamos todos en la misma, ¿sí? Buena semana, chicos. Buena semana, No, profe. profe. Chao, profe. Chao. Buen fin de. Profe, una consulta, la última, perdón. El trabajo práctico el 4, ¿lo entregamos ahora a la noche? Con todo lo que tenemos con las preguntas estas. Sí. Sí, pero le pedimos las preguntas que, digamos, por una cuestión por ahí de operatividad y de velocidad, que las metan en el WhatsApp. ¿Está? El trabajo sí lo necesitamos en la plataforma por una situación de cuestión administrativa y de futura acreditación y de todo eso. Que ustedes tengan, digamos, en orden eso. Pero les pedimos las preguntas que las suban al WhatsApp, así vamos haciendo como una reorganización. ¿Dale? Buenísimo, profe. Listo. Muchísimas gracias. Buen fin de. Saludos. Saludos.